Por una sociedad más justa. Por la inclusión y respeto de todas las comunidades y géneros. Por mujeres, hombres y comunidades más respetadas. Por un mundo más equitativo. Mujermanía, tu voz es tu fortaleza. Bienvenidos. Listo, pues ya estamos aquí en un episodio más de Mujermanía, tu voz es tu fortaleza, y traemos un tema que quizá puede ser muy común, pero no toda la gente está enterada de este tema. Incluso yo les puedo decir que no estaba enterada de este tema, que es mi síndrome del hermano mayor, en este caso de la hermana mayor. Y para esto tenemos aquí a Alondra Paredes. Alondra, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Estuvimos haciendo un sondeo y una búsqueda, quién está pasando por esta situación, porque lo encontramos como un tema muy importante y que poco a poco se va a ir desdoblando en esta plática que vamos a tener contigo. Así es que bienvenida a este espacio de Mujermanía y que ojalá tu testimonio y tus experiencias nos sirvan a todos para poder ir resolviendo poco a poco esta situación que se presenta en las familias, y que los padres de familia que escuchen, mamás, papás, pues paren las antenas y se den cuenta que hay algo detrás en este tema que se llama mi síndrome del hermano mayor. Tú ya conoces este tema y por eso estás aquí, porque lo estás viviendo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Yo les puedo comentar que yo no sabía que existía el síndrome como tal, o no tenía un nombre, pero pues al investigar un poquito más, leyendo un poco más, me di cuenta que tiene un nombre, que es el síndrome del hermano mayor, y al leerlo dije, soy yo. Me identifiqué en algunos aspectos, claramente que en otros no tanto, pero pues en su mayoría sí fue de que me siento así, y pues la verdad te da un poco de tranquilidad saber que hay más personas que se sienten así y que no nada más es cosa tuya, de que tal vez yo soy el problema, tal vez soy yo y mi mamá, mi papá, mi hermana son los buenos y yo soy la mala de la historia. Pero pues, ¿por qué no. dijiste soy yo? ¿Con qué te identificaste cuando empezaste a ver o a leer sobre el tema? Pues yo leí mucho de que hay muchas comparaciones o hay beneficios que tú no tuviste, por así decirlo, en su momento. Yo me identifiqué mucho de lo que estaba leyendo, y me acordé de una anécdota que tuve yo en mi casa, que es un pleito casi, de que mi hermana tiene muchas libertades que yo no tuve. Ella sale de la prepa, pongámosle a las 12, y ella llega a la casa como a las 3. Y a cambio a mí, de que tú tienes que llegar aquí a la 1:30, ¿qué es lo que haces? Y mi mamá no, de que no, ella llega porque fue a jugar, fue a comer con sus amigos. ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana ahorita está en la prepa y tiene 15 años. ¿Y tú tienes? 21. 21. Y fue como que a mí no me hacías eso, a mí me contabas el tiempo, que tienes que llegar aquí en 1:30, lo que haces, y a ella sí le da como que las libertades, o a veces en las fiestas, que ahí fue donde lo sentí más, porque a mí me metían a las 10. Y a mi hermana es como que dan las 12 y mi mamá apenas va por ella. ¿Y cuál es la justificación que tu mamá te da en estos permisos que te daba a ti con respecto a la hora, o estas reglas que ahora no le pone a tu hermana menor? Pues ella dice que porque ya lo vivió conmigo, que ya aprendió conmigo. De que no pasa nada. De que no pasa nada, yo fui la primera hija y yo fui como que su conejillo de indias. Y ahorita ya es como que más relajada, de que ahí está con amigos, me dice dónde está, pues ya más tranquila. Y mi hermana sí le comparte la información, obviamente, pero sí es así de que más tranquila, de que ya viví yo por eso, ya vivió ella por eso, y sabe que no nos va a pasar nada en una fiesta o va a tener un accidente o algo. Ya es como que más relajada y le da más libertades a ella. ¿Cuáles son las situaciones más precisas por la que crees tú que pasa un hermano mayor o una hermana mayor que les llega a afectar en su estado de ánimo? Situaciones en la misma convivencia familiar. Bueno, respondiendo a esa pregunta un poco personal, siento que en cuanto a los sentimientos, siento que cuando eres el primer hijo, los padres a veces es como que, no, o sea, está bien, no existe lo que tú sientes, o sea, tranquilo, porque como nunca lo han vivido de carne propia, de que es que mi hijo tiene esto, mi hijo tiene el otro, y como que con el primer hijo es como que no va a pasar por alguna depresión, por algo que realmente le afecte, o sea, no, para ellos como que no ven el síndrome del hermano mayor, o como que no ven todo lo que ocasionan. Pero pues cuando ya tienen un hermano menor, como que uno como hermano mayor busca apoyar a ese hermano en que no pase por lo que él pasó.
Y ya es de que no, pues es que escúchala, sí pasa, me pasó, y pues al no tener apoyo tú sola, como que te cierras un poco más. Ok, hace rato cuando platicábamos antes de iniciar con el programa me decías que has coincidido con amigas y amigos con los que se desahogan de este tema del síndrome del hermano mayor. La verdad es que yo también con este tema, a partir de que lo empecé a comentar, me di cuenta que sí hay hijos o hijas que sí les está afectando el que prácticamente están tomando el rol de sus papás. Ellos son quienes tienen que ir a recoger a sus hermanos a la escuela, ellos son los que tienen que llevar a sus hermanos o hermanas a una clase extracurricular, son los que les deben de dar de comer, son los que deben de estar al pendiente porque sus papás están trabajando, entonces es como su obligación, al menos así es como sus papás se los han hecho ver, el cuidarlos, el atenderlos, el ir por ellos, hasta les dan el carro y les dan la responsabilidad y sí sienten una presión muy fuerte, pero se les dificulta externárselos a sus papás porque no los quieren herir, pero al mismo tiempo ellos están sufriendo. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Tengo una amiga que por el momento no está estudiando y mi amiga sí es tal cual la mamá de su hermana, de que la mamá trabaja, el papá trabaja y le encargan, es que tú no estás estudiando, tú dedícate a la niña, o sea, tú levántala, prepárala para ir a la escuela, báñala, peínala, dale de desayunar, llévala a la escuela, llega a la casa, haz tus cosas y a la hora de la salida ve por ella, cámbiala para que esté cómoda y dale de comer. Ok, y todo esto te lo cuentan tus amigas como un desahogo, o sea, se sienten abrumadas, estresadas, tristes, ¿qué es lo que manifiestan? Sí, esto me lo cuentan ellas de esas veces en las que estamos todas las amigas sentadas, relajadas, desahogándonos. Ellas me lo han expresado de que es que ya no aguanto, es una presión que creo yo, bueno, hablando por ella, de que no me corresponde, no es mi hija, ¿por qué tengo yo que andar cuidando atrás de ella? Entiendo que sea mi hermana, pero el que la justificación sea tú no estudias, o sea, me daña, me duele porque yo no estoy estudiando por esta razón. Y el que ellos vengan a echármelo en cara y que me la volteen, pues me afecta. Y pues la verdad sí la comprendo porque pues sí es algo que nos duele a veces las personas, en que nos señalan algo que tú confías o crees que la otra persona te entiende y que esa persona que tú le confiaste eso te la voltee y que lo use en tu contra, pues la verdad sí lastima. ¿Y tienes algún círculo de amigas o amigos que sí estudien o que incluso trabajen y que estén cumpliendo con ese rol que deberían de cumplir los papás? Es decir, están cumpliendo con el rol de cuidar a sus hermanos como si fueran los papás y que aparte estudian o trabajan. Sí, tengo otra amiga que ella se encarga de estudiar y trabaja, prácticamente está toda la mañana y toda la tarde trabajando y por la noche sus papás trabajan en nocturno y llega ella a la casa, se van sus papás y le encargan a todos sus hermanos. Son 3 o 4 hermanos, no recuerdo bien el número, pero ella está encargada de todo. Y de que darles de comer, báñalos, acuéstalos. Hay unos que ya son mayores, pero hay una niña que tiene 4 años. O sea, es prácticamente una niña chiquita. Y el que ella está a cargo, pues sí le molesta porque no puede hacer planes con nosotros. Porque como ella trabaja en la mañana, en la tarde, estudia en la mañana, de que, oye, vamos a vernos. No puedo, estoy cuidando a mis hermanos. O no puedo porque estoy haciendo esto con mis hermanos. Estoy ayudándoles en la tarea. O sea, es muy común que esta amiga en especial de la que tú me estás hablando no se integre con ustedes a su círculo en muchas de las actividades porque tiene esa responsabilidad de cuidar a sus hermanos o estar al pendiente de ellos. Sí, o sea, es pocas las veces en las que concordamos con ella de que vamos a vernos o vamos a este lugar, porque siempre es lo mismo que está con sus hermanos. Ok, y entonces, bueno, tú desde lo que tú estás viviendo, ¿qué te gustaría, tanto a nombre tuyo como a nombre de esas amigas o amigos que se han desahogado en esas reuniones cuando coinciden, qué te gustaría decirle a los padres de familia, a los papás, respecto a este tipo de estructura en donde están dejándole la carga al hermano mayor de los otros hijos de ellos? Pues siento que al ser sus hijos es responsabilidad de ellos directamente y que busquen apoyarse de los hermanos mayores, pues está bien, pero siento que debe de haber como que un equilibrio, no abusar de esto y que entiendan que tampoco las comparaciones son buenas para ninguna de las dos partes.
el hermano mayor siente presión porque no quiere decepcionar a ninguno, que como yo estoy viviendo, y mi hermana menor está con la presión de que es que no quiero ser como ella, pero en un sentido malo, porque está de que mi hermana se ha desahogado conmigo esto, de que es que mi mamá me compara contigo, yo no quiero decepcionarla, y también está viviendo lo que yo estoy viviendo, pero ella otro tipo de presión, porque yo ya no quiero decepcionarlos a ellos ni a mi hermana, y mi hermana es, no quiero decepcionar a mis papás. Ok, o sea, de cierta manera también les llega a afectar no nada más al hermano mayor, sino también a los hermanos menores, el ver que los papás están ausentes y que empiezan a ver, tú me dijiste hace rato, o sea, para mí tú eres como si fueras mi mamá o mi mejor amiga. ¿Qué es lo que te dice tu hermana? ¿Por qué? Porque de cierta manera está pasando por un proceso también emocional que al final de cuentas lo descarga contigo, cuando también debería de tener esa apertura y esa confianza con los papás. Entonces, para resumirlo, en determinado momento es decirle a los papás primero que se documenten y aprendan a no comparar entre hermanos. Cada uno pues tiene su propio perfil, sus propias emociones, sus propias maneras de procesar, aprender y desaprender, no abusar. Yo creo que esa parte que tú dijiste es muy importante, de no abusar en dejarles toda la carga, todo el peso y responsabilidades de los hermanos menores a ellos. Un favor de vez en cuando, porque algún apuro en la agenda de los papás, no pasa absolutamente nada, pero ya que sea algo constante y algo obligatorio, es lo que puede generar conflictos, y que los papás entiendan que nunca va a ser responsabilidad de un hermano mayor el hacerse cargo de los hermanos menores, aún y que los papás tengan una agenda apretada, que trabajen, que anden corriendo. ¿Por qué? Porque entonces les están quitando a ustedes, creo yo desde mi punto de vista, ese proceso de su edad que tienen que vivir, ir a la universidad, tener amigos. Digo, también parte del proceso natural, creo yo, y ya nos lo dirá su punto de vista una psicóloga al final de estas entrevistas, pero parte del proceso natural también es como vivir con tus hermanos mayores o menores y aprender a coexistir, ¿no? De estas circunstancias que se viven en una familia donde hay hermanos y que hay diferencias de edades, ¿no? Entonces, pero entender hasta dónde se pueden socializar entre sí para que no afecte, sino todo lo contrario, que ayude a la estructura familiar, ¿no? ¿Qué te gustaría decir a ti como una reflexión final para que lo escuche la psicóloga y nos pueda dar su opinión respecto a este tema de mi síndrome del hermano mayor? Siento que algo que mencionaste que es muy importante es lo de vivir su etapa. Mencionaste algo así, y a veces el tener la responsabilidad de tu hermano te hace madurar a muy corta edad o a una edad que no, o sea, que no, creo yo que no tienes que, sí ser maduro, pero no a ese nivel de madurez en que tienes a cargo a alguien menor. Siento que es muy importante eso. Y mi reflexión es hacia los padres, de que tengan cuidado cómo se expresan de sus hijos en forma de las comparaciones. Las comparaciones no tienen nada bueno, no son buenos para ninguno, y pues a causa de eso puede generar desapego a largo plazo, en el sentido en que sus hijos van a crecer, van a hablar de que no les gustó, cómo se sintieron, lo van a tratar y se van a alejar de los padres porque van a identificar que son personas negativas o demás, y ya no van a querer tener ese contacto, y pues son cosas como que muy, no sé cómo explicarlo, o sea, como que lo están alargando mucho, y son temas que se pueden solucionar desde casa. O sea, no tenemos que llegar como que a ese punto en que se desapegue el hermano o el mayor en el caso, son cosas que no se hablaron, o el hermano no, como que no tuvo el valor de decirle, mamá, ¿sabes qué? Papá, ¿sabes qué? Me duele que me comparen con mi hermano, me siento con mucha responsabilidad, ya no puedo yo con lo que yo tengo en mente, y vienen ustedes y me meten más presión. Exacto. No, y sobre todo tratar de evitar que no sea un patrón que se repite generación tras generación, ¿no? Entonces esperemos que este espacio pues le llegue a personas que puedan aprender de este tema, que lo reflexionen, que lo apropien y que vean cómo mejorar justamente esta cuestión emocional de sus hijos si es que están viviendo esta situación, y que
quizá muchos de ellos jamás han pensado que ustedes como hermanos mayores están pasando por esta situación o este conflicto que les está afectando. Más adelante le vamos a dar espacio a una psicóloga que ya nos podrá hablar de cómo tratarlo, cómo abordarlo, tanto para los hijos como para los papás. Así es que, Alondra, te voy a agradecer este tiempo que nos brindaste, tu experiencia, tu testimonio, y esperamos poderte tener pronto para poder ampliar un poquito más este tema. Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que mi testimonio sirva para que tanto los padres pongan atención en lo que sus hijos sienten y en cómo los hijos, hermanos mayores, abran los ojos y digan: si tengo esto, si me siento así, voy a hablarlo, no quiero que se repita esto con mis otros hermanos, en dado caso que tengan más hermanos menores, y no nada más uno. Esperemos que así sea, así es que muchísimas gracias nuevamente y volvemos. Pues listos, aquí estamos con otro invitado más. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros para continuar hablando, pero desde el punto de vista de otra opinión de este tema que se llama Mi síndrome del hermano mayor. Tuvimos a Alondra, que ya nos habló ella desde su perspectiva, no tanto desde un punto de vista de las cuestiones emocionales o psicológicas que le afectan, sino más cómo le molesta que la estén comparando o cómo le puede incluso afectar a su hermana mayor. Pero en tu caso supongo que traes otras experiencias como hermano mayor. ¿Cómo es que identificas tú este síndrome del hermano mayor y cómo te afecta? Oh, muchas gracias por invitarme, Selene. Y la verdad es que este tema me interesa mucho desde que lo vi, porque yo también estuve investigando, y la verdad es que mi hermano tiene 12 años y pues bueno, yo siento que en verdad a veces el síndrome del hermano mayor, yo lo siento, o siento esa necesidad de inculcarle a mi hermano, porque yo hago muchas cosas por mi hermano, porque a veces tengo que ir por él a la escuela, llevarlo, traerlo y cuidarlo, porque a esa edad, los 12 años, pues es plena pubertad y pues ellos son muy hiperactivos, y pues la verdad es que él me ve como un ejemplo. Yo lo veo en que a veces empieza a vestirse como yo, o escucha la música que yo escucho, y le transmito como esos gustos, pero así como que él agarra lo bueno de mí, yo espero que no, o sea, que si ve una actitud mala en mí, o sea, en mí, no la vaya a él a transmitírsela y se la quede, y o sea, siempre estoy con ese pensamiento y trato de ser un buen hermano. Pero la verdad es que también siento esa presión de mis papás, de que me digan de que pues cuando ellos no están, pues yo tengo que estar para mi hermano siempre, porque a veces ellos están ocupados en el negocio. ¿Y qué tan seguido es esto de que tus papás no están y que te dejan a cargo de tu hermano? No, pues la verdad sí es muy seguido. Siempre pues yo tengo que estar al pendiente de él y me responsabilizan de ello, y pues por un lado digo, está bien, es mi hermano, pues es mi sangre, pero también digo, yo tengo cosas que hacer. O sea, ahorita estoy trabajando y estudiando, y también se me complican mucho los tiempos, y en cuanto a que pues a veces ellos no están y yo tengo que estar al pendiente 100% de él. Obviamente ya está más grande y puede hacer más cosas, pero pero no sigue siendo menor, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa cuando tus papás te dicen, o más bien que tú les dices a tus papás, oye, tengo una reunión, voy a salir, me invitaron, y que resulta que se atraviesa con algo que ellos también tienen que hacer y salir, y tu hermano se tiene que quedar? ¿Ahí cómo se organizan o cómo se juegan las cartas? Dependería mucho, Selene, porque el problema ahí es que, por ejemplo, me dicen, no, pues nosotros tenemos que una cena de trabajo, o vamos a salir, y tú te tienes que cuidar a tu hermano, pero yo tenía, no sé, un compromiso, una fiesta de cumpleaños, un amigo, o cualquier otro compromiso, y pues yo también veo por mí, digo, pues yo quería ir a ese compromiso, necesitaba ir, pero... ¿Qué tantas fiestas te has tenido que perder? ¿Qué tantas salidas con la chica que te gusta, con los amigos, etcétera, por tenerte que quedar a atender a tu hermano? Ya, pues desde que tengo memoria, pues ahorita tengo 19 años, casi 20 ya, y la verdad es que pues siendo pues yo el mayor, pues siento que pues sí me he perdido muchas cosas en cuanto a mi vida social. Obviamente pues sí trato de asistir a todos los compromisos que puedo, pero al yo pensar en de que si mi hermano va a estar ese día, o si lo tengo que cuidar o no, o si mis papás van a poder o no porque están trabajando, pues yo la neta, a veces ya ni hago yo los planes, porque digo, se me hace que yo no voy a poder ese día, o a lo mejor sale algo y pues no voy a poder y se me va a arruinar todo. Y bien dijiste tú, ya está grande, o sea, bueno, grande entre comillas, es adolescente, tiene 12 años.
el que tú sí sientas la responsabilidad de quedarte a respaldarlo, a cuidarlo, a ayudarle con una tarea o a llevarlo a la escuela, no sé. ¿Cómo sientes tú lo sientes como una carga que te afecta, que te beneficia? Si te afecta, ¿en qué sentido te afecta? No, pues es que sí me afecta, o sea, en el sentido de que, pues obviamente yo me pierdo muchas cosas y obviamente a mi hermano yo lo quiero mucho y todo y siempre estoy para él, pero obviamente mis papás también tendrían que ver por mis objetivos o por las cosas que yo tengo que hacer y obviamente no dejar de lado eso, no que sea más importante algo de mi hermano que mío, pues sí, o sea, tiene que haber como que ellos vean si yo tengo un compromiso que salir, pues también ellos hacer un sacrificio, porque yo también hago sacrificios y sacrifico muchas cosas para estar con él o de que me pierdo en muchas cosas, pues sí es algo que en verdad me afecta porque pues sí me he perdido muchas cosas, porque siento que yo lo que he vivido hasta ahorita, pues desde que tengo memoria yo siempre pues he sido su ejemplo desde cuando él estaba más chiquito y fuimos creciendo juntos y pues el desarrollarse en un ambiente así pues a veces no es sano, ¿por qué? Porque obviamente alguien que te absorbe mucho tiempo, ya sea alguien que esté más chiquito o que requiera más atención, pues sí se vuelve más complicado todavía. Si yo siento complicaciones con él que tiene 12 años, alguien que cuida a alguien de 4 o un bebé, pues sí es todavía más complicado. Oye, ¿y qué frases así muy puntuales o comentarios te han hecho tus papás que te hacen sentir como una carga de responsabilidad? Como por ejemplo, cuida mucho lo que dices porque eres el ejemplo de tu hermano, o tu obligación es ayudarnos con tu hermano menor. ¿Qué te pueden llegar a comentar en lo que tú estés en desacuerdo o que te pueda afectar Sí, claro. en tu etapa de vida? Bueno, o sea, más que nada también a veces yo me siento atacado, o sea, por mis propios padres, porque yo digo que me dicen, no, pues tú tienes que cuidarlo porque es tu responsabilidad. Ok, sí es mi hermano, pero, o sea, no es mi responsabilidad porque yo no es mi hijo, ¿sí? Y yo, pues sí me siento presionado porque también he escuchado que en pláticas que yo escucho entre ellos que dicen, no, pues él lo tiene que cuidar, tiene que ser su ejemplo, o cuida tu vocabulario, o sea, obviamente son cosas que yo sé que yo llevo en mi mente y digo, pues sí tengo que hacer y siento esa presión tanto como de mis padres y yo te decía al principio de que ver a mi hermano que agarra muchas cosas de mí, que se inspira en mí, pues sí, digo, pues tengo que cuidar muchos aspectos para que él sea pues una buena persona y todo eso, pues la neta sí siento presión y más cuando mis papás me atacan directa o indirectamente a mí porque pues yo no tengo la culpa de nada, de que no, si tu hermano hizo esto, pues es tu culpa o... Okay. ¿Y has hablado con tus papás del tema, cómo te afecta, sí o no, y por qué? Es que no, yo en ese sentido no me siento o sea, no soy tan abierto con ellos en ese sentido porque digo, pues a lo mejor me van a tupir más o me van a atacar más de que, pues, o sea, no tendría por qué sentir eso, pero la verdad sí son problemas que yo traigo arrastrando desde hace mucho tiempo, la verdad, o sea, yo sí me siento de muchas formas, pero no me atrevo a decírselos, o sea, porque pues me da miedo. Yo creo que es momento, yo creo que nada más hay que buscar la forma de cómo acercarse y planteárselos, no se trata de generar un problema, un pleito, una discusión, sino yo creo que sentarse y buscando por la vía pacífica, por la paz, externarles a tu papá el cómo te sientes sería un buen camino para la solución y para que tú ya no te sientas con esa carga y esa responsabilidad. Y para cerrar, Pedro, no sé qué les puedas decir tú a todas aquellas personas que están viviendo tu situación, tanto a los hermanos mayores que están viviendo la situación como la tuya, como a los papás que están dejando la responsabilidad de los hermanos mayores de los chiquitos. Pues a los hermanos mayores yo les aconsejo, la verdad, es que obviamente tienen que hablar de esto, ¿sí? O sea, no tienen que quedarse callados como yo, porque pues obviamente si es una carga también, el guardarse cosas siempre va a ser una carga, ¿sí? El traerlas arrastrando siempre, y más si sienten presionados, atacados por sus papás, obviamente se los tienen que decir y hablarlo, porque a lo mejor no resuelve nada, pero el hablarlo pues sí les va a generar menos carga a ustedes, y como papás yo siento que habría que ver también como por los chiquitos que por los grandes, ¿sí? Y ver por los dos por igual y no tener un cierto, no atacar a ninguno y siempre tener un balance. Sí, obviamente el grande también tiene responsabilidades como el chiquito, pero siempre estar al pendiente de los dos. Muchas gracias, Pedro, de verdad, por tener esa apertura en este programa de Mujermanía, Tu Voz es tu Fortaleza,
porque se pone sobre la mesa temas que difícilmente los hijos no tocan con sus papás por X situaciones, ¿no? Entonces, ojalá y este espacio, quien lo oiga, sea una oportunidad para decir, si es cierto, me tengo que sentar a hablar con mis papás porque me está afectando, y pues siempre buscando una mejor solución para toda la familia y para el bienestar, para la salud mental, ¿no? Y pues bueno, también, como ya lo mencioné en el espacio con Alondra, más adelante una psicóloga nos dará su opinión de cómo abordarlo desde la perspectiva de ustedes como hermanos mayores que están viviendo este síndrome, así como los papás, que lo escuchen y que vean cómo lo pueden empezar a manejar, porque se entiende que en la actualidad las agendas son cada vez más difíciles, trabaja el papá, trabaja la mamá. Antes, hace muchos años, pues se acostumbraba más que la mujer estaba en casa, entonces estaba 100% dedicado a los hijos. Afortunadamente ya hay más oportunidades para mujeres, pero entonces ahí es donde viene cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a estructurar la familia, los tiempos, el espacio, sin que nadie resulte afectado en los tiempos, en la atención y en la educación que le vamos a dar a nuestros hijos dentro de la familia. Así es que nuevamente muchas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que este tema les haya servido a muchos de ustedes. Hasta pronto y gracias por acompañarnos en Mujer Manía, tu voz es tu fortaleza. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes algo tan valioso como es hablar de la familia y hablar de las circunstancias que suceden en la familia. Y un aspecto muy importante que muy poco lo vamos a escuchar y muy poco se relaciona con nuestro sistema familiar, hablar del síndrome del hermano mayor, ¿no? Hablar del síndrome del hermano mayor, cuando se padece, cuando se sufre, cuando se siente, pues es fatal, ¿no? En una familia. Muy poco lo vamos a ver en las teorías escritas, ni en comerciales, ni en situaciones de familia, como hablar de crecimiento, desarrollo, de berrinches, pero hablar del síndrome, pues se padece, sobre todo en las etapas en el matrimonio, cuando los papás inician una vida conyugal, pues también inicia un proceso diferente al estar juntos, al ser novios, a la hora de ser pareja y al tener el primer hijo. El primer hijo es un proceso de cambio radical en la familia, es un proceso en el que aquella tensión que se tenía el uno para el otro, ahora se comparte y se parte, ahora en tres, ¿sí? O en dos actitudes, ¿no? Una hacia la pareja y otra hacia el hijo, ¿no? Cuando el hijo mayor se pretende educar con lo máximo o con el entrenamiento o con las experiencias que como papás tenemos. Nadie como pareja o como papás nacimos con un aprendizaje hacia una educación. Ningún hijo va a ser igual que el anterior o que el posterior, pero el mayor es el que se le intenta educar con toda la amabilidad, con todos los ejemplos, con todas las correcciones, con todas las actitudes, ¿no? Cuando llega el hijo mayor, pues se le da lo máximo que la pareja puede otorgarle, tanto en cariño, como en educación, como en comportamiento, como en conducta. Y a veces, lamentablemente, y sabemos que tanto el desapego como el excesivo apego causan trastornos, y uno de ellos es ese síndrome en el cual el hijo mayor cree que va a seguir siendo el único, que va a seguir creyendo que va a tenerlo todo, y cuando entra el siguiente hermano, o llega otro hermanito, o llega alguien más a la familia, pues empieza un celo, empieza un recelo, empieza una emoción diferente. Y esa emoción a veces se manifiesta con coraje, con agresión, con sentimientos encontrados, ¿no? Y los papás a veces no saben qué hacer. A veces cuando los hijos maduran y cuando crecen, el hijo mayor piensa que él tiene que ser el ejemplo de todos los demás y la actitud que él haga es la que van a seguir el resto de los hermanos. Pero sin duda, ningún hijo va a ser idéntico al otro, igual al otro. Entonces tenemos que entender que todos los seres humanos somos diferentes, que tenemos que reconocer a cada hijo con sus habilidades, con sus capacidades, a veces con sus deficiencias, para poder dar lo que cada uno se merece. Pero a veces entendemos que como papá, pues queremos darle lo máximo al mayor, darle todo. No se diga si en algún momento determinado nos pasamos de una etapa en donde emocionalmente surgen los complejos, como el que alguien viene a destronarte, o alguien viene a derrumbar el trono, o alguien viene a quitarte, ¿no? Hay una leyenda, hasta la leyenda de Caín, en donde
matan al hermano mayor precisamente por ese celo y ese coraje, ¿no? Y aquí lo vemos cuando surgen 3 años de diferencia, 4 años de diferencia, obviamente ese celo es mucho más marcado a cuando son 2 años, ¿sí? En donde desde las etapas psicológicas todavía entiendes el afecto, el amor, el cariño, y en una edad como los 4 años ya empieza la individualidad, la competencia, las actitudes en las cuales yo tengo que ser diferente y ser mejor que los demás, ¿no? Entonces aquí los papás somos los fundamentales, la mamá si está sola, el papá si está solo, la pareja si están juntos, en donde tienen que darle la oportunidad a cada uno de sus hijos por un crecimiento y desarrollo. Nosotros como seres humanos tenemos habilidades, tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos, y la ley es muy clara ante los derechos, sobre todo de darles protección y darles un estado emocional equilibrado. A veces los que tenemos que equilibrarnos, pues desde el entonces somos la pareja, entendernos, reconocernos. ¿Por qué? Porque dentro de las etapas del matrimonio, yo lo vuelvo a reiterar, tener un hijo es compartir. Y muchas de estas ocasiones también, así como te unes a la persona, puede haber sido un hijo aceptado, un hijo querido, un hijo deseado, un hijo anhelado con mucha ilusión, y los afectos emocionalmente se van a ir distorsionando de diferentes procesos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos a los papis? Que reconozcan las habilidades de cada uno de sus hijos, que encuentren esas etapas y esos periodos, porque si hay ese celo o ese recelo, o el hijo mayor cree que va a ser el único y nunca va a llegar otro hermano, que los papás puedan entender y dar ese tiempo para compartir, ahora sí que actividades recreativas, juegos, emociones, situaciones en donde todos se vean igual, ¿sí? Que la familia se comparte y se vea por igual. Porque cuando encuentras esas diferencias, lamentablemente los seres humanos replicamos el comportamiento a través de los años, y si esa etapa no queda resuelta, ¿sí? En una armonía, en una paz, en un amor, en una comprensión, como hermanos, el resto de la vida van a estar en crisis y en síndromes, pues como estos de competir en lugar de compartir la vida. Bueno, primero que nada, es importante que recalquemos que en un ámbito psicológico, el síndrome del hijo mayor se toma desde la perspectiva de familia, porque pues es la misma familia la que da ciertas responsabilidades o suceden ciertas cosas que desatan este síndrome. Hay 2 formas de tratar el síndrome. Hay uno que es en el que el hermano mayor trata mal al menor por cierto resentimiento que hay ahí, porque de la nada llega un desconocido que viene a ocupar el cariño de sus papás y lo dejan de un lado, o no le hacen caso, o él se siente excluido porque pues antes, siendo el hijo mayor, era único. Entonces, al llegar otra persona y al quitarle esa atención, el resentimiento o ese sentimiento de ¿por qué me pasa esto? Se va directamente al nuevo integrante. Entonces, esa es una forma. Otra forma en que se puede describir es las situaciones en las que los papás delegan responsabilidades de padre a los hijos mayores. Por ejemplo, cambiarle el pañal a los hermanos, o cuidarlos cuando son muy pequeños, o darles de comer ellos, o que salgan a trabajar por los papás. Todos esos son comportamientos que normalmente deberían de tener los papás. Entonces, al dárselos a un niño que no está en una etapa de su vida en la que tenga esa inteligencia emocional para hacerse cargo de otra persona, crea una creencia, vale la redundancia, de que él tiene que hacerse cargo de esas cosas, aunque no esté dentro de sus responsabilidades naturales de hermano mayor. Claro que puede colaborar, puede ayudar, puede compartir la experiencia con los papás, pero no hacerse completamente cargo de la crianza de otro ser. Pues realmente eso no va acorde a su edad, no está, como mencionamos, no tiene la estructura emocional necesaria para poder con esa carga.
o más que carga, con esa responsabilidad. Dentro de los comportamientos que se pueden ver muy seguido dentro de el síndrome del hermano mayor son las comparaciones o el tú debes de dar el ejemplo. Pues se toma como ya te crié a ti, fuiste mi conejillo de indias, me saliste bien, entonces tú le vas a pasar ese conocimiento a tu pequeño hermano o hermana. Y ese conocimiento los papás lo toman como un tú eres el ejemplo, tú eres ese conocimiento. Entonces puede llegar un punto en el que sobrecargan tanto a los niños, a los hermanos mayores, que realmente ellos desarrollan un miedo al fracaso. No se dan la oportunidad de conocer más cosas, de desenvolverse en el campo laboral, estudiantil, en donde sea. No se atreven a salir de su zona de confort porque, ¿qué pasa si me equivoco? Todo eso es desarrollado realmente por el miedo, que se origina en el miedo de tengo que ser esto que pueda orientar de una buena forma a mis hermanos. Entonces, darle ese tipo de responsabilidades a un niño es demasiado. Por supuesto que, como dije hace un momento, los hermanos mayores pueden ayudar a los papás, pero no deberían permitir o hacer que sus hijos mayores tomen el control de la crianza de sus hijos menores. En principio, porque no tienen la madurez necesaria para hacerlo. Las personas necesitan cierta orientación para desarrollarse en su máximo potencial. Un hermano mayor, por más que no tenga problemas, porque el síndrome del hermano mayor no es necesariamente algo negativo, es algo que puede alterar el desarrollo, sí, pero no se tiene que ver algo negativo. Hay muchas personas que fueron hermanos mayores, que ayudaron en la crianza de sus hermanos, fueron una parte importante de la misma y no tienen ningún conflicto, pues lo toman como no parte de su responsabilidad, sino como algo en lo que ellos quisieron participar. Por eso es muy importante que si lo quieren tratar de esa forma, se trate como un acompañamiento, no como te delego esta responsabilidad y ahora es tuya. Dentro de los riesgos emocionales que pueden existir en esta delegación de responsabilidades es insertarles en su cabeza la idea de tú eres el mayor, tú no puedes equivocarte, en lugar de tener una cierta consideración y paciencia ante los fallos humanos que pueden tener los hijos. Algo que es muy común es que se juzgue más duramente y se critique a los hermanos mayores, pues al ser un ejemplo para los menores se tiene esta creencia de que ellos no deben de cometer errores, cuando orientarlo, tomarlo de la mano, decirle está bien equivocarse, es algo completamente humano, podría liberar y hacer algo más sana la experiencia de ser hermano mayor. Poner en sus hijos la idea de tú eres el mayor, de tú eres un ejemplo, es una carga muy dura que puede llevar a que, como mencioné, el niño hasta que sea adulto no se atreva a tomar riesgos. Sin embargo, no hay que irse al extremo, pues los halagos también pueden